Mi mejor amigo quería que encubriera su infidelidad, pero yo le conté todo a su novia. La historia que estoy a punto de contar es una que jamás imaginé que tendría que vivir. Todo comenzó hace muchos años, cuando conocí a Víctor. Era uno de esos chicos que parece tenerlo todo: carisma, simpatía y un gran círculo de amigos. Siempre fue el centro de atención, pero no de la forma en que algunos lo hacen para presumir. No, él era el tipo de persona que hacía sentir bien a los demás, que hacía que todos a su alrededor se sintieran especiales. Por eso, desde el momento en que nos conocimos, su amistad fue algo que me resultó natural y fácil. Nos conocimos durante los primeros días de la universidad, en una de esas orientaciones para nuevos estudiantes. No éramos los mejores amigos de inmediato, pero sí compartíamos clases y, por alguna razón, nuestras conversaciones eran siempre las más divertidas. Nos entendíamos bien, y aunque éramos muy diferentes en cuanto a nuestras personalidades, había algo en la forma en que Víctor veía el mundo que me cautivaba. Era optimista, seguro de sí mismo y, lo más importante, siempre estaba dispuesto a escuchar. Poco a poco, nos fuimos haciendo más cercanos. Los fines de semana, cuando no teníamos clases, salíamos con un grupo de amigos a tomar algo, a disfrutar de alguna fiesta universitaria o incluso solo a caminar por el parque. Recuerdo cómo se reía siempre de mis historias, incluso de las más triviales, como si fueran las cosas más interesantes que había escuchado en su vida. Eso me hacía sentir bien. Entonces llegó Laura. Fue en uno de esos fines de semana. Estábamos todos en una fiesta, y de repente Víctor apareció con una chica que no conocía. Ella era distinta a todas las chicas que él había traído antes, y por alguna razón, la química entre ellos fue inmediata. Era difícil no notarlo: su manera de mirarse, de hablar, de reírse juntos. Era obvio que algo más estaba ocurriendo. No era solo una relación casual. Laura era una chica sencilla, pero con una personalidad cautivadora. Tenía una risa contagiosa, algo que Víctor adoraba. Aunque en apariencia no se veía como alguien que buscara llamar la atención, sabía cómo captar todas las miradas con su encanto natural. Tenía esa tranquilidad que hacía que todos se sintieran cómodos a su alrededor. Nos llevamos bien desde el primer momento. Nos reíamos de las mismas cosas, compartíamos intereses similares y rápidamente me hizo sentir como si fuera parte de su vida. En cuanto a Víctor y Laura, su relación parecía ir más allá de las primeras citas. Empezaron a salir más seguido, a compartir detalles más personales, y en pocos meses, se convirtió en algo serio. Vi cómo Víctor se transformaba cuando estaba con ella. Se volvía más tranquilo, más centrado. No el chico al que todos conocíamos, sino una versión más madura de sí mismo. Era como si Laura fuera el ancla que lo mantenía en el suelo. Recuerdo como un día, durante una salida con amigos, Víctor me dijo que sentía que había encontrado a la persona indicada. Me miró con esa sonrisa que siempre usaba cuando estaba genuinamente feliz, y supe que lo decía en serio. Laura era especial para él, y yo estaba feliz de ver a mi mejor amigo tan contento. Al principio, no veía ninguna señal de alarma en su relación. Estaba claro que la conexión entre ellos era fuerte, sólida y llena de cariño. Siempre se trataban con respeto, se apoyaban mutuamente, y compartían esos pequeños gestos de amor que todos envidiábamos. La relación de Víctor y Laura se volvió un pilar en sus vidas. Durante meses, todo parecía ir perfecto. Ellos disfrutaban de las pequeñas cosas juntos: cenas tranquilos en casa, paseos por la ciudad, incluso viajes a la playa en los que pasaban horas simplemente conversando. Era esa clase de relación que todos queríamos tener, pero que pocos conseguían. Eran la pareja ideal. A mí, personalmente, me alegraba mucho ver a Víctor tan feliz. No es que yo pensara en él de una forma diferente, pero ver a alguien cercano tan pleno en su relación siempre te hace pensar en lo afortunados que son. Además, yo ya tenía mis propios asuntos en marcha. A veces salía con chicos o disfrutaba de estar sola, sin presiones. Agradecía esa independencia que sentía al no tener que preocuparme por mi vida amorosa todo el tiempo. Como amiga de Víctor, yo estaba muy cerca de ellos dos. Me sentía parte de su círculo, pero no de una forma invasiva, sino más bien como la amiga con la que podrían contar cuando necesitaban apoyo o compañía. De hecho,
Muchas veces, Laura y yo compartíamos más cosas de las que pensaba. Hablábamos de la vida, de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones. Nos entendíamos bien, y eso me hacía sentir aún más conectada con la pareja. Pensaba que si algo alguna vez llegaba a separarlos, sería por una tragedia mayor, algo que ni siquiera podía imaginar. Sin embargo, y por ahora, todo iba bien. La relación de Víctor y Laura parecía un cuento de hadas en su inicio. Cada vez que los veía juntos, pensaba en lo afortunados que eran. Ellos estaban ahí el uno para el otro. Y lo mejor de todo, como amiga de ambos, sentía que había una genuina armonía entre nosotros tres. No había secretos, no había tensiones. Solo una amistad fuerte y una relación que parecía destinada a durar. Lo que no sabía en ese momento, era que lo que se presentaba como la relación perfecta, guardaba dentro de sí un secreto que cambiaría todo lo que conocía de ellos. Cuando Laura y yo comenzamos a pasar más tiempo juntas, algo cambió en nuestra relación. No era solo que ahora compartíamos historias de amigas, sino que comenzamos a conocernos de verdad. Había una conexión genuina entre nosotras, una complicidad que ni siquiera Víctor había logrado entender completamente. No era que él no lo intentara, o que no fuera atento, pero había algo en la forma en que Laura y yo hablábamos que nos hacía sentir como si compartiéramos algo más allá de lo superficial. Nos volvíamos a menudo confidentes. Hablábamos sobre todo, desde nuestras preocupaciones más profundas hasta las cosas más triviales. Durante las primeras semanas, nuestras conversaciones giraban en torno a cosas como la universidad, nuestros sueños, y como, a veces, sentíamos que estábamos atrapadas en el ritmo de la vida cotidiana. Laura me contaba cómo se sentía feliz con Víctor, pero también me confesaba que a veces sentía cierta presión por las expectativas que él tenía de su relación. Me dijo que en ocasiones Víctor podía ser muy demandante, y no solo en el buen sentido, sino que en algunas situaciones parecía que lo controlaba todo. Me sorprendió escuchar eso, porque nunca lo había visto de esa manera. A veces, cuando veía a Víctor y Laura juntos, pensaba que su relación era la más equilibrada que había conocido, pero al escuchar la perspectiva de Laura, comencé a darme cuenta de que tal vez había aspectos que no conocía. Laura me explicó que Víctor podía ser un poco celoso y posesivo, sobre todo cuando ella se relacionaba con otros chicos, pero ella se sentía incapaz de hablar abiertamente con él sobre esas cosas. La manera en que me lo contó no fue dramática, ni mucho menos, sino más bien con un suspiro de frustración. Por otro lado, algo que también me llamó la atención fue cómo, a medida que Laura y yo nos hacíamos más cercanas, Víctor comenzaba a actuar de una manera un poco extraña. De un tiempo a esta parte, lo veía mirarnos a las dos con una especie de actitud distante, como si nos estuviera observando desde afuera. En las ocasiones en que estábamos juntas, él empezaba a hacer comentarios sobre lo bien que nos veíamos o sobre lo felices que nos hacía vernos disfrutar de nuestra compañía. Pero algo en su tono no me parecía del todo genuino. No era malintencionado, pero sentía como si hubiera algo detrás de sus palabras, algo que no podía identificar de inmediato. Pero lo que más me inquietó fueron sus actitudes con otras chicas. Al principio pensé que estaba exagerando, pero luego comencé a notar que su comportamiento hacia otras mujeres estaba cambiando. No era nada obvio, pero sí lo suficiente como para que me sintiera incómoda. Víctor solía ser muy sociable, y yo siempre lo veía como alguien que trataba a todos con amabilidad. Pero cada vez que salíamos en grupo o estábamos en una fiesta, empezaba a hacer comentarios que no tenían mucha lógica. Se acercaba a otras chicas de manera sutil, las tocaba en el brazo, o les decía cosas como que bonita te ves hoy o tienes una sonrisa encantadora. Todo esto mientras Laura estaba cerca. A veces, esas chicas se reían, o respondían con una mirada coqueta, y él parecía disfrutar de la atención que recibía. Lo peor de todo es que no me parecía casual. No era como cuando alguien tiene una conversación amigable con una persona del sexo opuesto. Era algo más sutil, pero claramente intencionado. A veces lo veía robarle miradas furtivas a otras chicas, como si intentara que Laura no lo notara, pero yo sí lo hacía. Y aunque intentaba restarle importancia, empecé a preguntarme si tal vez era solo un comportamiento inocente o si había algo más detrás de sus actitudes. Laura, por su parte, parecía no darse cuenta de nada. O quizás no quería ver lo que estaba pasando, porque cada vez que yo le mencionaba algo sobre las actitudes de Víctor,
ella lo restaba de inmediato. No te preocupes, él es así con todos, me decía. No lo toma en serio, es solo una forma de ser sociable. Pero a medida que pasaba el tiempo, esa actitud empezó a parecer menos inocente y más calculada. Una noche, en una fiesta a la que fuimos todos juntos, lo vi en acción nuevamente. Estábamos en un grupo grande de amigos, pero la dinámica cambió cuando Víctor comenzó a hablar con una chica que había conocido esa noche. Ella era nueva en el grupo, y parecía estar fascinada por la conversación que Víctor sostenía con ella. Lo que más me sorprendió fue lo involucrado que estaba en esa charla. Estaba sonriendo de una forma que rara vez le veía sonreír, y sus ojos brillaban con una intensidad que jamás había visto cuando hablaba con otras chicas. Parecía estar disfrutando de la atención que ella le daba, y las miradas que compartían eran todo menos casuales. Miré a Laura, que estaba hablando con alguien más en el otro lado de la habitación. No pareció notar lo que estaba pasando, pero yo sí. Mi incomodidad creció, y la sensación de que algo no estaba bien se instaló en mi pecho. Empecé a sentirme como si estuviera viendo algo que no debía ver, algo que me ponía en una posición incómoda, pero que de alguna manera me obligaba a ser testigo. La situación era extraña. Por un lado, la relación de Víctor y Laura parecía perfecta, se querían, se respetaban, se cuidaban el uno al otro. Pero por otro lado, había señales de que Víctor, quizás sin quererlo, estaba flirteando con otras chicas, y eso no me parecía justo. No para Laura, y no para mí, como su amiga. Algo me decía que no todo era tan simple como lo veía Laura, pero por respeto a ella, decidí no confrontarlo de inmediato. No quería sembrar semillas de duda donde no las había. Sin embargo, lo que estaba sucediendo me preocupaba profundamente. Algo me decía que, en el fondo, yo ya no estaba segura de si su relación seguía siendo tan sólida como parecía. Era una noche como cualquier otra, pero algo en el aire me decía que las cosas no iban a ser tan sencillas como siempre. Laura no pudo acompañarnos a la fiesta esa noche porque tenía un compromiso con su familia, así que Víctor me pidió que lo acompañara. Vamos tú y yo, no pasa nada. Va a ser divertido, solo se trata de pasarla bien, me dijo con una sonrisa que no pude rechazar. Yo, sin pensarlo mucho, acepté. No tenía idea de lo que me esperaba esa noche. La fiesta era en una casa de campo, un lugar alejado de la ciudad, rodeado de árboles y con una vista espectacular. Cuando llegamos, la música estaba a todo volumen y la gente ya estaba bastante animada. Víctor y yo nos saludamos con algunos amigos, tomamos un par de cervezas y comenzamos a charlar como siempre lo hacíamos. Parecía que la noche iba a ser tranquila, divertida. Nada en mi mente me decía que algo raro estaba ocurriendo. Pero pronto todo comenzó a cambiar. La noche avanzaba y la gente se fue dispersando por la casa y el jardín. Había grupos pequeños conversando, riendo, bailando y disfrutando de la fiesta. De repente, Víctor comenzó a distanciarse. Lo vi alejarse y acercarse a una chica con la que no estaba familiarizada. Ella parecía bastante atractiva, de cabello largo y oscuro, vestía un conjunto ajustado que la hacía destacar entre las demás personas de la fiesta. Al principio pensé que era solo una conversación entre conocidos, algo normal. Pero conforme pasaron los minutos, la forma en que Víctor la miraba me empezó a incomodar. Él le sonreía de una manera que ya no era amistosa. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había visto antes. Y ella respondía con la misma actitud, jugando con su cabello, riendo a carcajadas con cada cosa que Víctor decía. Mi incomodidad creció cuando vi cómo él la tocaba sutilmente en la espalda mientras ella le respondía de la misma manera. En ese momento, supe que algo no estaba bien, pero no quería ser paranoica. Pensé que tal vez era una conversación inocente, solo dos personas que se conocían y disfrutaban de la noche. Sin embargo, esa sensación de incomodidad no desapareció. De hecho, se intensificó cuando vi cómo Víctor se despidió de su nueva amiga y la abrazó demasiado cerca. Fue un abrazo que se alargó más de lo necesario. Una parte de mí intentaba ignorar lo que estaba viendo, pero otra parte me decía que algo muy malo estaba por ocurrir. En un abrir y cerrar de ojos, Víctor y la chica se fueron de la fiesta. Sin decirme una sola palabra, se marcharon en su coche. Me quedé parada en el mismo lugar,
sin saber qué hacer, mirando cómo se alejaban. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué me dejó sola? ¿Por qué no me avisó antes de irse? Solo pude enviarle un mensaje preguntándole qué estaba pasando. El mensaje fue simple: ¿dónde estás, Víctor? La respuesta llegó rápidamente, como si no fuera nada importante. Estoy con una amiga. No digas nada a Laura, por favor. Esa respuesta me heló la sangre. Mis manos temblaban mientras leía esas palabras. Él estaba pidiendo que no le dijera a Laura, su novia, lo que estaba sucediendo. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Cómo podía estar tan tranquilo como si no fuera nada grave? Esa noche, me sentí completamente sola. La fiesta terminó siendo una especie de tormenta emocional en mi cabeza, mientras mi mente daba vueltas al recordar lo que había presenciado. Víctor había besado a esa chica. Yo lo había visto con mis propios ojos. No había ninguna excusa para lo que había hecho. Estaba claro que estaba siendo infiel a Laura, pero lo peor de todo es que pensaba que lo encubriría, que no diría nada. Pensaba que yo iba a quedarme callada y hacer como si no hubiera visto nada. Pero yo no podía quedarme callada. No podía ser parte de esa mentira. Al día siguiente, estaba tan agobiada que ni siquiera supe cómo reaccionar. Víctor me llamó temprano, como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior fuera solo un mal sueño. Me dijo que quería hablar conmigo, que la fiesta había sido una locura, que estaba cansado y que solo quería descansar. Pero la verdad era que todo lo que quería era encontrar una forma de arreglar lo que había hecho. Yo no quería verlo. No sabía cómo mirarlo a la cara después de lo que había presenciado. Pero sabía que tenía que hacerlo. Nos encontramos en un café cerca de mi casa. Cuando llegué, Víctor ya estaba sentado en una mesa, tomando un café. Estaba tranquilo, casi relajado, como si nada hubiera ocurrido. Me saludó con una sonrisa, pero no pude devolverle el saludo. El nudo en mi garganta me impedía hablar. ¿Cómo iba a empezar esta conversación? ¿Cómo le iba a decir lo que pensaba de lo que había hecho? Después de unos momentos de silencio incómodo, me habló con la misma confianza que siempre había tenido. ¿Qué tal? ¿Cómo dormiste?, me preguntó, como si no hubiera nada extraño entre nosotros. Lo miré a los ojos y me senté frente a él. ¿Qué pasó anoche?, le pregunté con voz firme. No pude callarme más. La rabia crecía dentro de mí. Víctor, sin perder la calma, comenzó a hablar como si nada de lo que había hecho fuera importante. Solo fue un beso, Mariana. No es para tanto, dijo, como si no tuviera ni idea del daño que estaba causando. Laura nunca se enterará. No fue algo serio, solo un poco de diversión. Esas palabras me hicieron hervir la sangre. Él me estaba diciendo, literalmente, que lo que había hecho no significaba nada, que era solo una broma. Como si engañar a su novia fuera algo trivial, algo sin consecuencias. No lo puedo creer, Víctor, le dije, mi voz temblando por la indignación. No te importa lo que le haces a Laura, ¿verdad? No te importa que le estés lastimando, ¿qué te pasa? ¿Por qué no puedes ser sincero con ella? Víctor se encogió de hombros. Es solo un beso, Mariana. No pasa nada. No es para tanto. No te preocupes por ella, yo me encargaré de todo. Solo quiero que no se lo digas. Pero no pude quedarme callada. Recordé todo lo que había visto en casa, la forma en que mi madre había sufrido cuando mi padre le había sido infiel. Recordé sus lágrimas, su corazón roto, las noches en las que vi cómo el amor que creía eterno se desvanecía ante nuestros ojos. Recordé cómo ella intentaba ocultar el dolor, pero al final, nunca pudo. No quería que otra mujer pasara por lo mismo, no quería que Laura sufriera lo que mi madre sufrió. No voy a quedarme callada, Víctor. No voy a ser cómplice de tu infidelidad. Laura se merece saber la verdad. Y la voy a ayudar a que lo sepa, aunque no te guste. Si te importa algo de ella, deberías ser honesto y enfrentarte a lo que has hecho. Víctor me miró fijamente, como si acabara de darme un golpe en el rostro. Pero no podía callarme. No esta vez. La conversación terminó con un silencio tenso.
Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque sabía también que eso significaba que su relación con Laura se acabaría. No podía permitir que las mentiras siguieran. El ambiente en la cafetería se volvió tenso, como si las palabras que acababa de decir pudieran cortar el aire entre nosotros. Víctor no respondía de inmediato, y su rostro pasó por varias expresiones. Primero, una de sorpresa, luego una ligera irritación, y finalmente una de indiferencia, como si todo esto no fuera más que una molestia para él, algo que no tenía gran importancia. Pero la verdad es que, aunque trataba de parecer calmado, en su mirada pude notar algo más. Estaba nervioso. Estaba sabiendo que las piezas de su pequeño juego de mentiras comenzaban a desmoronarse, y no podía hacer nada al respecto. El silencio se hizo tan pesado que me costaba respirar. Víctor fue el primero en romperlo. «Vas a contárselo a Laura, ¿verdad?», dijo finalmente, con un tono de resignación. No era una pregunta, sino una afirmación, como si ya supiera que no iba a poder manipularme de la manera que había hecho antes. «¿Es lo que quieres, no?». Lo miré fijamente, y no pude evitar que una parte de mí se sintiera un poco triste por él. Había sido mi amigo durante tantos años, y nunca imaginé que su egoísmo y su falta de respeto hacia su novia, hacia nuestra amistad, fueran capaces de llegar tan lejos. Pero las cosas ya no eran como antes. Ya no era el mismo Víctor de antes, el chico en el que confiaba y con el que compartía risas y secretos. Este era un hombre diferente, alguien que había traicionado no solo a Laura, sino también a mí, y ahora a él mismo. No es que lo quiera, Víctor. Es que es lo correcto. Laura merece saber la verdad. Y lo que tú hiciste, eso no es solo un error, es una mentira a toda su relación, le respondí, casi sin aliento. Mi corazón latía con fuerza, porque aunque sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, también sabía lo que vendría después. Esto no iba a ser fácil. Víctor no dijo nada más. Su rostro reflejaba una mezcla de arrepentimiento y enojo. Pero ya era demasiado tarde para las excusas. Ya no importaba lo que él pensara, porque no podía seguir apoyando sus mentiras. Ese mismo día, decidí hacer lo que tenía que hacer. Sabía que, al final, Laura tendría que enfrentarse a la verdad, y esa verdad no iba a cambiar por más que intentara protegerla. No podía seguir callando lo que había visto con mis propios ojos. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo frente a mí, por el bien de una amistad que, lamentablemente, se había vuelto tóxica. Me acerqué a Laura esa tarde. Ella no sospechaba nada. Era tan inocente, tan confiada en su relación con Víctor. Le había confiado toda su vida y su amor a un hombre que, en ese momento, le estaba siendo infiel sin ningún remordimiento. Laura y yo nos sentamos en un banco del parque, como siempre lo hacíamos cuando necesitábamos hablar. «Laura, tengo que decirte algo», comencé, intentando mantener la calma. «Y sé que no será fácil, pero necesito que me escuches». Laura me miró, curiosa. «¿Qué pasa, Mariana? ¿Por qué estás tan seria?». Tomé una profunda bocanada de aire. Sabía que lo que iba a decir cambiaría todo. Anoche, Víctor me dejó sola en la fiesta. Yo vi cómo besaba a otra chica. Y se fue con ella, sin decirme una sola palabra. Me pidió que no te lo dijera, pero ya no puedo quedarme callada. Él te está engañando, Laura. Está siendo infiel a ti. El rostro de Laura pasó por una serie de emociones en cuestión de segundos: sorpresa, incredulidad, dolor. No dijo nada al principio, simplemente me miró con los ojos abiertos como si no pudiera comprender lo que acababa de escuchar. Vi cómo su respiración se agitaba y cómo intentaba procesar lo que le acababa de decir. Podía ver que estaba en shock, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «No puede ser», susurró, más para sí misma que para mí. Lo que siguió fue un largo silencio. Yo la observaba, esperando alguna reacción, pero no sabía si eso iba a ser suficiente para hacerla despertar de la burbuja de mentira en la que había estado viviendo con Víctor. No sabía si mi amistad con ella sería suficiente para ayudarla a superar esta traición. Finalmente, Laura rompió el silencio. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, y sus manos temblaban. «No puedo creerlo. Yo confiaba tanto en él.
Lo amaba con todo mi ser. ¿Cómo pudo hacerme esto? Vi cómo las lágrimas caían por su rostro, y me sentí tan impotente. No podía hacer nada más que estar allí para ella, para apoyarla. Sabía que lo que había hecho era lo correcto, pero también sabía lo difícil que sería para ella. La traición de Víctor no solo afectaba a su relación, sino que también afectaba a su corazón. Laura se levantó del banco y comenzó a caminar lentamente, como si estuviera tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Yo la seguí de cerca, preocupada. Finalmente, se detuvo y se volvió hacia mí, con la voz quebrada. Voy a hablar con él, dijo, aunque su tono era dubitativo. Tengo que confrontarlo. No sé si podré seguir con él después de esto, pero necesito hablar con él. Lo único que pude hacer fue abrazarla. Te apoyo en lo que decidas. Y lo siento mucho, Laura. Sé que esto duele, pero también sé que te mereces algo mejor. Esa noche, Laura habló con Víctor. La confrontación fue intensa, como era de esperar. Víctor no intentó defenderse demasiado, sabía que no podía. Pero lo que más me sorprendió fue su actitud. Él seguía buscando excusas, culpando la situación de la fiesta y diciendo que solo había sido un error. Pero Laura no se dejó engañar. La furia y el dolor en sus ojos eran claros. No había vuelta atrás para él. La relación entre Víctor y Laura terminó esa noche. Y aunque había sido doloroso, ambos sabían que lo que había sucedido no se podía perdonar. Después de todo, la confianza se había roto irremediablemente. Pasaron semanas después de la confrontación. Las cosas no fueron fáciles al principio, especialmente para Laura. El dolor de la traición la golpeó con fuerza, pero poco a poco, comenzaba a sanar. Lo que al principio fue una devastadora ruptura se transformó en una oportunidad para ambas. Laura y yo, como nunca antes, nos volvimos más cercanas, unidas por un vínculo que se fortaleció por todo lo que habíamos vivido juntas. Mi amistad con ella se convirtió en un refugio donde ella encontraba consuelo, y para mí, fue una manera de reafirmar que la lealtad entre amigas, en ciertos momentos, puede ser incluso más fuerte que cualquier relación de pareja. Al principio, Laura estuvo muy distante, procesando todo lo que había pasado, pero con el tiempo, volvió a encontrar la alegría. Nos apoyamos mutuamente, y descubrimos juntas cosas que nunca antes habíamos hecho. Empezamos a compartir más de lo que realmente éramos, nuestras pasiones, nuestras historias, nuestras inseguridades. Casi todas las tardes, después de clases, nos íbamos juntas a pasear, a sentarnos en la cafetería, a hablar de todo y de nada. Hablábamos de nuestras metas y sueños, de lo que queríamos para el futuro, y nos reíamos de todo lo que nos parecía absurdo. De alguna manera, ese tiempo juntas nos curó. Laura me confesó que, al principio, sentía una gran rabia por la forma en que Víctor la había tratado, por las mentiras que él había sembrado en su vida, pero que pronto se dio cuenta de que esa rabia solo la iba a seguir hundiendo. Por primera vez en mucho tiempo, ella se sentía libre, en paz consigo misma. Ya no tenía que cargar con el peso de una relación tóxica, de una mentira que la había mantenido prisionera de sus propios miedos y dudas. Ahora, al lado de sus verdaderos amigos, incluido yo, comenzaba a entender que su valor no dependía de un hombre. Y ese fue el mayor aprendizaje que Laura me dejó, que nuestra felicidad no la define nadie más que nosotras mismas. El tiempo pasó, y aunque el recuerdo de Víctor aún flotaba en nuestras mentes en algunos momentos, no fue más que eso, un recuerdo distante, un capítulo cerrado en nuestras vidas. Los días de contarle a Laura lo que había hecho Víctor se convirtieron en simples anécdotas, conversaciones que ya no tenían el mismo peso que al principio. Laura había aprendido a perdonarse a sí misma y, lo más importante, a no cargar con el peso de lo que no podía controlar. Nos convertimos en un equipo. Un equipo de dos mujeres fuertes, que habían superado algo grande y que sabían que, no importaba lo que pasara, siempre estarían ahí la una para la otra. Víctor, por su parte, desapareció de nuestras vidas de manera tan silenciosa como había entrado en ellas. Ya no hubo más mensajes, ya no hubo más excusas. Ni Laura ni yo nos vimos en la necesidad de buscarlo, ni de saber nada más de él. Había quedado atrás, solo una figura lejana que ahora era irrelevante. En lugar de lamentarnos por lo que sucedió, elegimos mirar hacia el futuro,
con la certeza de que habíamos hecho lo correcto. Ambas estábamos decididas a nunca volver a permitir que alguien nos hiciera sentir menos, a aprender a amarnos a nosotras mismas antes que a cualquier otra persona. Laura se enfocó en sus estudios, en lo que le apasionaba. Yo, por mi parte, comencé a pensar en nuevas oportunidades y desafíos. Juntas, hicimos planes, reímos hasta no poder más y, lo más importante, nos apoyamos siempre que una de nosotras necesitaba un empujón. La vida, al final, se encarga de enseñarnos lecciones. A veces de las maneras más duras, pero siempre con el objetivo de hacernos más fuertes. Lo que antes parecía el fin de algo, resultó ser el comienzo de una amistad inquebrantable, una amistad que, a pesar de todo lo que ocurrió, se fortaleció por encima de cualquier otra cosa. Y así, con el tiempo, logramos seguir adelante, sabiendo que no necesitábamos la aprobación de nadie más que la de nosotras mismas. A veces, las pruebas más difíciles que enfrentamos en la vida no se presentan como algo que elegimos, sino como algo que nos llega sin previo aviso. Pero esas pruebas son las que realmente nos enseñan lo que somos capaces de soportar. La traición de Víctor fue una de esas pruebas, pero al final, Laura y yo salimos más fuertes, más conscientes de nuestra propia valía. A veces, una amistad sincera puede ser el refugio que necesitamos para sanar, para crecer. Y, en este caso, fue la base que nos permitió seguir adelante, dejando atrás lo que ya no merecía espacio en nuestras vidas. A través de todo lo que pasó, aprendí que lo más importante es rodearse de personas que realmente te valoran, que te respetan y que están dispuestas a apoyarte incluso en los momentos más oscuros. A veces, las relaciones pueden ser engañosas, pero el verdadero valor de las personas se demuestra en los momentos difíciles. Y si algo bueno salió de toda esta historia, es que Laura y yo descubrimos que, incluso después de la tormenta, hay sol.